La tecnología SIU es una tecnología emergente, cada vez más utilizada para la implementación de circuitos y antenas en radiofrecuencia y microondas. Esta tecnología permite integrar en el mismo sustrato componentes pasivos, dispositivos activos y elementos radiantes. Dentro de este campo, investigadores de la Universitat Politécnica de Valencia han desarrollado un filtro de microondas sintonizable en frecuencia, así como su metodología de diseño, fabricación y encapsulado como dispositivo de montaje superficial. Esta patente consiste en el diseño y el proceso de fabricación de filtros sintonizables basados en unas estructuras conocidas como resonadores coaxiales integrados en sustrato, que fueron propuestos en el marco de la investigación realizada en el grupo de aplicaciones de las microondas de esta universidad. Y en particular hemos conseguido acoplar elementos sintonizables basados en elementos de semiconductor, ferroeléctricos o sistemas microelectromecánicos a estructuras tridimensionales que utilizamos para la realización de filtros de microondas que pueden variar su respuesta, frecuencia, ancho de banda, forma, etc. La tecnología es de aplicación en radiocomunicaciones, satélites, radares, comunicaciones móviles, equipos de medida y de comunicaciones espaciales. Los futuros sistemas de comunicaciones para distintas aplicaciones, como has citado, tanto militares como civiles, por ejemplo en el ámbito espacial, se van a caracterizar por tener la propiedad de ser reconfigurables. En cuanto a comportamiento en frecuencia, en la cual se establece la comunicación, y también capacidad de reconfiguración en términos de ancho de banda para ofrecer mayor o menor capacidad del sistema en función de las necesidades del usuario. Es en este entorno futuro de nuevas cabeceras de radiofrecuencia con características de reconfiguración donde este tipo de componentes que estamos presentando pues tienen amplia cabida. De hecho, ya tenemos alguna colaboración establecida con la Agencia Espacial Europea para seguir potenciando el desarrollo de estas ideas en aplicaciones espaciales futuras. Con los filtros implementados es posible la sintonización electrónica continua y o discreta para los transmisores y receptores. De este modo es posible reducir el número de filtros necesarios en los sistemas de comunicaciones, reduciendo tamaño y peso de los equipos. La realización de filtros reconfigurables o filtros que son capaces de variar sus características permitirían, por ejemplo, la reducción en el número de componentes, la miniaturización de los dispositivos, así como la introducción de, podemos decir, inteligencia en este tipo de dispositivos que permitirían la realización de funciones pues, que hasta ahora no pueden ser desarrolladas por componentes fijos. El proceso de fabricación es simple, de bajo coste y muy adecuado para la producción masiva, lo que es de gran interés para las empresas del mercado de las telecomunicaciones. Con este laboratorio sabemos que tenemos capacidad para dar respuesta al desarrollo de futuros productos, sobre todo en pequeñas series para futuros clientes que pudieran necesitarlos o requerirlos. La Universitat Politécnica de Valencia ofrece la integración de la tecnología en aplicaciones solicitadas por los clientes y de acuerdo con las especificaciones requeridas.